Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, como todos los lunes al ser las 8 de la noche. Les acompañamos Percy Rodríguez y Gerald Solano. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado esta semana? Hola Gerald, pareciera que esta semana ha sido de locos en términos de cualquier cantidad de sucesos que están pasando en el mundo y en América Latina, ¿verdad? Y hoy me parece que es uno de los temas que queremos tratar. Queremos hablar un poquito sobre qué está pasando en Sudamérica, qué está pasando con nuestros vecinos del norte, qué ha sucedido con distintas visitas de jefes de Estado. Y bueno, ¿cuál es la situación particular que uno pensaría podría suceder en en nuestra América Latina? Porque sí ha estado muy movido estos días. Así es, Percy. Definitivamente, como decíamos la semana pasada, esto ha sido algo bastante convulso. Tendríamos, yo creo que temas para poder hablar toda la semana. Así que en buena hora que hoy haremos un breve recorrido por lo que está sucediendo a nivel de América Latina y tomémosle juntos el pulso a los acontecimientos regionales. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Pulso Global a través de Facebook Live y las distintas plataformas de radio Costa Rica 930 AM. Pues Percy, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco sobre Perú? Que ese ha sido uno de los temas, las elecciones en Perú en segunda ronda, un margen bastante estrecho, ¿verdad? En este momento, al punto que aún la Open no ha, digamos, dado un resultado, digamos, final, ¿verdad? Se están esperando algunas de las apelaciones, ¿verdad? Algunos de los recursos que ha puesto la candidata Keiko Fujimori. Sin embargo, pareciera que a los porcentajes que aparecen hoy, el próximo presidente de Perú será el candidato Castillo. Sí, efectivamente, hace unos 2 días aproximadamente el Castillo ganaba por unos 50.000 votos, pero ha aumentado en más de 150.000 perdón, en más de 150 votos ese dato, o sea, estamos hablando de poder llevar unos 50.140 votos, lejos de disminuir, está aumentando poco a poco. Lo que pasa es que ya hay un conteo del 99.93% de las mesas. Y yo creo que lo interesante en esta elección, y podría ser una experiencia para Costa Rica, para los países de América Latina, es lo compleja, o mejor dicho, lo opuesta que ha sido la lucha entre dos tendencias completamente diferentes, Gerald. Por una parte, tenemos al partido de Keiko Fujimori, ¿verdad? Que de alguna manera ha estado ligada a ciertos cuestionamientos que le ha hecho la fiscalía, que inclusive tiene una orden de captura contra ella. O por lo menos ha puesto un proceso en contra de ella pidiendo la orden de captura. Eh, Ha sido una candidata que además recuerda todo lo que fueron
los problemas con el papá, ¿verdad? Cuando Fujimori fue presidente, se dieron cosas terribles, ¿verdad? Desde algunas masacres de campesinos, ¿verdad? Por las cuales incluso él está hoy en día en la cárcel, pasando por todas las campañas de esterilización forzada de cientos o miles de mujeres, pasando por un estado de corrupción, por el levantamiento del Congreso, la dimisión completa del Congreso, cuando Fujimori abolió el Congreso, se convirtió en dictador, y todo eso tiene a los peruanos con un recuerdo terrible, trágico de hecho. Pero además representa Keiko el fantasma de Odebrecht en América Latina, ¿verdad? Es parte de lo que se le está inculpando. Representa además ser la candidata de la urbe, ¿verdad? Del centro de Lima, de las ciudades, contra, además con un problema ahí de corrupción importante, que es parte de lo que se le dice, pero bueno, que alcanzó prácticamente la mitad de los votos en segunda vuelta. Y por otro lado, pues un candidato como Pedro Castillo, maestro, sindicalista, pero ligado a la extrema izquierda o a la izquierda marxista, simpatizante de los expresidentes y presidentes del socialismo, llamado socialismo del siglo XX, y quien tiene un programa de gobierno, digamos, bastante extremo. Podemos hablar un poco de eso, pero realmente uno se preocupa cuando ve el programa de gobierno, ¿verdad? Entonces estamos ante dos candidatos muy de extremas, que no necesariamente pareciera que tienen los mejores valores del Perú que conocemos, y que además la elección o la declaratoria de elección se ha retrasado mucho, ¿verdad? Ese es uno de los problemas principales, precisamente tratando de dar respuesta a algunas de las impugnaciones que el partido de Keiko ha puesto sobre el partido de Pedro Castillo, el Perú Libre, ¿verdad? Pero pienso, al igual que vos lo decías, que efectivamente Pedro Castillo será el nuevo presidente de Perú. Sí, en este momento estoy revisando acá la página oficial de los datos del Perú, que los están actualizando, ¿verdad? Cada cierto tiempo, de acuerdo, de conforme van revisando las últimas mesas que faltaban por procesar, las actas que faltaban por procesar, así como algunas de las, digamos, de los recursos que se han presentado. Y dice que al 100% de las actas procesadas, sin contar todavía los recursos, hubo una participación de casi un 75% de la población, y que hay una diferencia de apenas 48.220 votos entre Castillo y Keiko Fujimori. Así que definitivamente creo que el presidente o la presidenta de Perú, ¿verdad?, quien vaya a ejercer la próxima administración, tendrá vamos a ver, una administración bastante compleja, ¿verdad? Es decir, el país definitivamente está dividido. Y yo creo que esto es algo pues, importante. Yo decía hoy temprano, hablando con nuestra querida amiga Vicky Rosa, que les mando un saludo, hablábamos en el programa de ella que hay una preocupación de una tendencia en América Latina, precisamente de la población latinoamericana, de un hartazgo, le decía yo a ella, en términos de que la democracia pareciera no estar, ¿verdad? O la forma en que hemos desarrollado los sistemas democráticos en América Latina no están respondiendo realmente a las necesidades de la población, y eso los está llevando a estas decisiones tan en extremos como vos estabas mencionando, ¿verdad? Yo creo que cuando íbamos a primera ronda en Perú, no nos imaginábamos un escenario en una, digamos, en una segunda ronda con dos candidatos tan de extremo, ¿verdad? Tan polarizantes, tan, tal vez, como bien señalabas, y vas a dar las palabras tuyas, tan distinta al Perú que nosotros conocemos, ¿verdad? Y esto creo que, bueno, ahora se refleja precisamente en ese descontento social, ¿verdad? Estamos hablando de que Perú tiene en este momento más o menos 3 de cada 10 personas viviendo en línea de pobreza, con más de un 36% de personas que no tienen acceso a electricidad, que no tienen acceso a saneamiento, de las cuales estamos hablando que hay un 5.1% de la población en pobreza extrema, ¿verdad? Y si empezamos a ver un poco el perfil de quienes apoyan a Castillo, ¿verdad? Hay un grueso de esa población que es la que está confiando
confiando en que este líder sindical, ¿verdad? Outsider de la política pareciera ser quien podría dar una posible, digamos, solución o respuesta a, digamos, a la problemática, ¿verdad? Digamos, del día a día. Yo le decía hoy temprano a ellos en ese programa que el problema es que no estamos visualizando como sociedad latinoamericana las implicaciones que los votos pueden tener en un mediano o en un largo plazo, ¿verdad? Estábamos pensando en quién me resuelve hoy el comer, quién me resuelve hoy tener electricidad, pero que en mediano o largo plazo el resultado de este tipo de decisiones podrían ser más bien más, digamos, más peligrosas. Y con esto no es de que esté a favor de Keiko, ¿verdad? O sea, creo que la percepción de los limeños, ¿verdad? Era la que teníamos muchos de los que estamos fuera de Perú, ¿verdad? O sea, es decir, nos encontramos con dos candidatos que no eran, digamos, tal vez las primeras opciones que se creían antes de que empezara, digamos, abrieran las urnas en aquella primera ronda. Sin embargo, en términos tal vez de resumen, Percy, en este momento Perú tiene, digamos, grandes retos, sea Keiko o sea Castillo, encontrarán una economía con una caída del 11% durante el 2020, ¿verdad? Producto de la pandemia del COVID-19, con un aumento de cerca de 2.2 millones de personas más en línea de pobreza, de una economía que no ha podido generar suficiente empleo. Estamos hablando de un 70% de informalidad en términos de los empleos, con un 15.7% de desempleo, ¿verdad? Es decir, los retos en términos económicos son muy altos. Es uno de los países que más ha tenido, digamos, impacto en términos digamos, de muertes, ¿verdad? A nivel, digamos, de América Latina, y todavía mantiene cifras alrededor de hasta los 4.000 casos de contagio de COVID-19 diarios, ¿verdad? Lo que también, digamos, refleja un gran reto para temas de vacunación, pero también ha generado de alguna forma alguna preocupación el escuchar algunas declaraciones digamos, del posible ganador, Castillo, perdón, referentes a temas básicos digamos, de manejo de la economía, a temas básicos de cómo podría eventualmente él reactivar digamos, en su plan de gobierno, digamos, la economía peruana. Pero también ha preocupado a algunos esta sensación, ¿verdad?, de acercamiento y de admiración que le tiene Castillo al modelo boliviano, al modelo venezolano, probablemente al acercamiento incluso con la misma Nicaragua. Y de ahí yo creo que tal vez un tema, y me gustaría tal vez saber tu percepción de esto, Percy, es que, bueno, ¿qué pasará con el Grupo de Lima, verdad? O sea, es decir, probablemente el Grupo de Lima ahora con una presidencia de Castillo ya prácticamente pasará a mejor vida, ¿verdad? La agrupación, y que entonces, bueno, ¿quién será el que vaya a articular, ¿verdad? El liderazgo de la oposición contra, digamos, todo lo que ha venido pasando en Venezuela, por ejemplo, o Nicaragua? Estás ahí en silenciado, Percy. Muy bien, ahora sí. Bueno, sí, tenés toda la razón. Hay una gran preocupación sobre el tema de la política exterior y cómo se va a comportar el nuevo gobierno. Yo quisiera contarte que me permití revisar un poco el programa de gobierno de Pedro Castillo, y tengo acá un documento, el capítulo 21, que habla se llama Nuestra política exterior. Es donde él plantea, o su partido plantea, qué es lo que quieren hacer. Y mira cómo empieza el programa. Dice: los neoliberales son enemigos de la integración regional. Ese es un tema que desde el punto de vista de comercio podemos cuestionarlo, ¿verdad? Después dice: los presidentes Rafael Correa, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Manuel Zelaya, Daniel Ortega y Pepe Mujica estuvieron en el más alto punto de la integración latinoamericana, basada en principios soberanos. Fue un grupo de presidentes que le dio dignidad al continente. Lamentablemente, nuestro país siempre fue una decepción ante esos intentos. Ahí te dice de una vez que el Grupo de Lima no va desde Lima, ¿verdad? Segundo lugar, lo que vos acabas de decir, en su propio programa de gobierno hay una
idea emocional en donde a los líderes de la izquierda latinoamericana los ponen prácticamente en un pedestal. Quiero contarte que hay una crítica fuerte en este documento a la OEA, en donde prácticamente indica que es un organismo de control geopolítico para América Latina. Imagínate la envergadura de esa, y cita ese documento que tal y como lo llamaba Fidel Castro, es un ministerio de haciendas de América Latina. Dios, qué terrible. Después plantea un tema interesante que es la creación de algunos centros de arbitraje entre países latinoamericanos, porque este documento plantea que tanto el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias e Inversiones, el CIAI del Banco Mundial, así Gerald, como la Corte Internacional de la Haya, de la ONU y la misma Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, la UNCITRAL, son centros, dicen ellos, para ejercer el control, el dominio comercial, no solo de América Latina, sino del mundo. Pero ahí no queda el asunto. Hay una crítica sobre los dos sistemas de defensa de derechos humanos, tanto de la Comisión como de la Corte, donde lo que este documento plantea es que son órganos de control, que aunque Estados Unidos no es parte de la Comisión, dice que sí lo financia y que conforman un comportamiento parcializado con el imperialismo de algunos, junto con el imperialismo que algunos países han determinado abandonar. Bueno, ahí usted puede imaginarse el tono, es un documento donde vamos a ver palabras de antiimperialismo, críticas muy fuertes hacia diversos países, y no solamente hacia los países digamos, como Estados Unidos, sino hacia los países que forman, como Costa Rica, parte del Grupo de Lima. Y algo que me llamó mucho la atención fue que retoma aquella idea de Hugo Chávez de la creación de un Banco del Sur, de un Fondo del Sur, y se hace una crítica a las ONGs. Ve qué raro, llega a las ONGs, siendo que las ONGs, pues uno siempre las ha visto, pues, neutrales. Pero ve lo que dice. Dice, generalmente se encuentran financiadas por Estados Unidos y tienen la misión de controlar los sectores sociales con recuperación política, por ejemplo, aquellos que se ocupan de los discapacitados, clubes de vaso de leche, derechos humanos, LGTBI, feministas, indígenas, libertad de prensa, ecologistas, círculo de intelectuales. Las ONG, dice el documento del programa de gobierno de Castillo, son financiadas desde el primer mundo, con funcionarios bien pagados que se presentan como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema más inhumano que está causando el calentamiento global. Pero y ahí sí, ahí sigue. Entran dentro de estas ONGs las zonas Ramsar, los créditos de carbono, etc. Es decir, la crítica es fuerte. No estamos ante un socialismo tipo Correa, porque recordemos que el candidato de Correa no era este señor, ¿verdad? Este señor no era el candidato de Correa. El gran derrotado fue precisamente el correísmo. Pero, bueno, y también Guillermo Lasso, ¿te acordás? Bueno, no, Guillermo Lasso era del otro lado. Y Correa también en Ecuador, pero tener tenés ahí, digamos, la razón, ¿verdad? O sea, es decir, si la línea iba a ser un Ecuador con una línea de correísmo y un Perú admirando a lo que Correa hizo en Ecuador, definitivamente, en este caso Castillo se está alejando incluso de una visión moderada, digámoslo así, de una izquierda como digamos, como la vendía Rafael Correa en Ecuador. Pero sí, definitivamente, digamos, es un discurso que se las trae, ¿verdad? Por eso hemos hablado acá en Pulso Global de un reacomodo de fuerzas en América Latina, y definitivamente esta posible presidencia de Pedro Castillo traerá, digamos, espacios de análisis y habrá que ver qué rol irá a jugar junto con Nicolás Maduro y con, por supuesto, el resto
de la izquierda, digamos, latinoamericana. Percy, ahí, digamos, sería, digamos, interesante tal vez si lo unimos, ¿verdad? Para que nos dé tiempo a hablar de varios temas de América Latina, sería bueno unirlo con esto de la OEA, me gustaría que conversáramos, porque lo quiero unir al tema de Nicaragua. ¿Verdad? Precisamente lo que está pasando en Nicaragua. Estamos, digamos, definitivamente ante una situación en Nicaragua en la que ya no podríamos hablar, ¿verdad?, de una división de poderes, en la cual no podríamos hablar de un respeto por la institucionalidad, digamos, democrática, ¿verdad? Pareciera que hay un interés clarísimo de Daniel Ortega por desaparecer todo aquello que sea oposición, todos aquellos partidos que quieran, digamos, aspirar a la presidencia de la República, y a partir de ahí tomar, digamos, casi que un modelo de partido único liderado por él, ¿verdad? Pareciera que es la, digamos, la expectativa que da al haber desarrollado una persecución, ¿verdad? Casi una inquisición contra los distintos, digamos, precandidatos, muchos de ellos arrestados y algunos otros incluso desaparecidos, ¿verdad? Que no se sabe ni siquiera en qué condiciones podrían estar. Y ahí, digamos, tengo tal vez dos temas que me gustaría, digamos, conversarlos. El primero, bueno, obviamente cómo visualizas el deterioro democrático, digamos, de Nicaragua. Y lo segundo es que pareciera que las cumbres, ¿verdad? Y el caso de la reunión de emergencia de la OEA sigue siendo mera retórica, ¿verdad? Pareciera que no hay un brazo real de parte de la OEA para poder tomar acciones que conlleven por lo menos a transparentar el proceso de elección de noviembre y por supuesto hacer que las acciones del dúo Ortega-Murillo no avancen más en esta línea de deterioro democrático en Nicaragua. Está silenciado, Percy. Caramba, hoy ando perdidito, ¿ah? Bueno, vamos a ver. El problema principal que tiene la OEA es que en su seno no hay los votos para poder aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática, ¿verdad? Es decir, expulsar a Nicaragua o sancionarlo de alguna manera, precisamente por haber encarcelado o estar generando prácticas no democráticas para las próximas elecciones, en donde Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, Rosario, están buscando pues una reelección. ¿Qué decir de la OEA? El problema es que mientras América Latina esté tan dividida, se presenta dividida en los escenarios internacionales, en los bloques comerciales, en las reuniones importantes. Ahí no hay otra. Sigue un péndulo entre la izquierda y la derecha. Un discurso que cuando cayó el muro de Berlín, todos pensamos que había acabado. Y aquí en Costa Rica no la creemos. Creemos que ya el modelo izquierda-derecha no es un modelo viable para definir los sistemas políticos, y es todo lo contrario. Más allá de que los mismos modelos políticos actúen como izquierda como derecha, pero hay elementos autocráticos del famoso manual del dictador que nos siguen ubicando a unos de un lado o del otro. Y en el caso de Nicaragua, lo que está sucediendo es muy problemático. Mira, yo tengo aquí otro documento. Hoy es el día de los documentos, en donde nada más veámoslo brevemente. Es decir, prácticamente 4 precandidatos presidenciales están en este momento encarcelados. Mire, en los últimos 15 días hemos visto 11 de los líderes opositores ser encarcelados, arrestados, casi que secuestrados. Algunos no se sabe ni dónde están, la familia los andan buscando. Los partidos políticos sienten que, bueno, que la oposición una vez más, bueno, ese fue otro problema. Me parece que la oposición volvió a salir dividida. Pero, por ejemplo, vamos a ver, Cristina Chamorro Barrios, ¿verdad? Guarda cárcel desde el 2 de julio. Arturo Cruz, detenido en el aeropuerto de Managua cuando regresaba de un viaje a Estados Unidos, detenido. Félix Maradiaga, que fue a una citatoria donde fue convocado a la fiscalía, detenido.
Juan Sebastián Chamorro, apresado después de que la policía allanó su casa. Todos en un lapso de menos de una semana, ¿verdad? Los precandidatos. Pero súmale a usted otros dirigentes importantes. Por ejemplo, el Partido Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, que antes era el Movimiento Renovador Sandinista, que es una escisión del sandinismo. Los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez, Dora María Telles, que fueron incluso compañeros de armas de Daniel Ortega, fueron arrestados en sus casas, fueron capturados Ullén Barahona, presidenta de UNAMOS, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila Rivas. Esto fue el sábado 12 de julio. Entonces, cuando uno ve, para no hablar de otros, ¿verdad? Ahí me faltan otros candidatos, otros líderes de partidos, que uno dice, mira, se les están aplicando los viejos delitos que se tienden a utilizar cuando en la política hay temor de una derrota electoral o no se quiere reconocer el juego político. Entonces se tiende a judicializar la política. Pero esto con Daniel ya lo hemos visto antes. Es decir, a los líderes de oposición que son separados de las precandidaturas de sus partidos por algún juicio, por alguna denuncia, que al final, ¿qué pasa? Al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, ay, perdone, ¿verdad? Todo fue un error, queda liberado sin ningún problema, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Que no se le permitió presentarse a las siguientes elecciones. Entonces es el manual, es decir, son los típicos actos de un Ortega, me parece a mí que se ha desprestigiado mucho. Recordemos que desde hace algunos años venía dando muestras. Bueno, aquí tuvimos a una invitada, a la exdiputada Edipcia Dubón. Edipcia Dubón, que estuvo con nosotros en este programa contando muy amenamente su experiencia, cómo tuvo que huir de Nicaragua, en un momento, Gerald, en donde entre enero y mayo de este año, la cantidad de migrantes ilegales de Nicaragua a Estados Unidos se ha multiplicado en un 620%, según el diario La Prensa de Nicaragua del día de hoy. 620%. Y ahora quiero saber cuántos se vendrán para Costa Rica, ¿verdad? Que es más fácil, que están más tranquilos, que tienen acceso a los servicios de salud, que encuentran trabajo, ¿verdad? Así que este asunto del régimen de Nicaragua pues nos concierne a todos. Sí, estamos en vivo en Pulso Global. Saludamos a Jimena Díaz, perdón, quien nos saluda desde Chile, a César Poblano, que nos saluda desde México. Les invitamos a dejar sus preguntas y comentarios. Ahí tenemos una de Jorge Vargas que ahorita la voy a hacer. Percy, hay algo interesante, digamos, ahora que mencionabas, hablamos de la OEA, ¿verdad? Y pareciera que, bueno, que la OEA no tiene tantos dientes ni garras, ¿verdad? Para poder avanzar y que para quienes nos escuchan a través del Radio Costa Rica, ¿verdad? Y por supuesto por Facebook Live, muchas veces la política también es de esta dinámica de pesos y contrapesos, la política internacional, ¿verdad? Es decir, así como nosotros tenemos países que sabemos que son aliados en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, que velamos por la institucionalidad democrática, así también Nicaragua tiene sus países aliados, como bien vos estaba señalando, Percy, que por eso no hay votos suficientes en el marco de la OEA para poder aplicar el artículo 21. Sin embargo, ahí Estados Unidos ha ido tomando algunas acciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ya, digamos, ha dado orden de congelar una serie de activos para varios funcionarios de alto rango en el gobierno nicaragüense, entre ellos incluso la hija del mismo Daniel Ortega tiene, digamos, en este momento
momento congeladas parte de sus, digamos, de sus bienes y de sus cuentas. La Unión Europea ha amenazado o ha manifestado más bien, y le ha dicho a Nicaragua que de continuar la situación tal cual está hoy en día, podría salir, o sea, podría sacarla del acuerdo de asociación, ¿verdad?, con la Unión Europea. Bueno, ¿qué tan efectivos podrían ser algunas de estas, digamos, medidas? ¿Qué otras medidas se podrían ir haciendo en ese plano más unilateral en las relaciones? Yo creo que es parte de lo que los estados tienen que buscar, la manera de llegar a consensos para por lo menos garantizar, ¿verdad?, que el proceso de noviembre va a ser un proceso en el cual realmente los y las nicaragüenses puedan salir a las urnas y elegir a quienes quieren en la presidencia de la República. Pero también, digamos, ahí, Percy, bueno, y vos que sos ex diplomático, nos podrás comentar un poco más. Yo, digamos, en algunos espacios he dicho que qué importante sería que algunas embajadas, ¿verdad?, como ya sea el encargado de negocios ahí que tenemos nosotros en Nicaragua, o algunos embajadores de los hermanos países centroamericanos, puedan apersonarse a las casas de estos precandidatos, ¿verdad?, que tienen casa por cárcel, para poder realmente verificar las condiciones en las cuales se encuentran en este arresto domiciliario, ¿verdad? O sea, es decir, si al final hay un tema de velar por la integridad de cada uno de ellos, bueno, podría ser una forma de manejarlo. Bueno, sin embargo, pareciera que esa propuesta no ha hecho mucho eco en algunas autoridades, mucho menos en nuestra Cancillería, que la verdad se ha mantenido bastante silenciosa con respecto a estos temas. Incluso la cumbre extraordinaria de España-SICA la semana pasada termina sin una, digamos, declaratoria fuerte condenatoria, ¿verdad? Y esto porque obviamente había algunos países que estaban en contra de hacerlo de esta manera. Sin embargo, yo quisiera, digamos, tomar las palabras del presidente Pedro Sánchez, ¿verdad?, y que le dice a Daniel Ortega que juegue limpio, que juegue dentro de las, ¿verdad?, de las reglas, digamos, democráticas, porque la posición de España es la posición de la Unión Europea. Y la Unión Europea en esto ha sido, digamos, clara. Hay que volver a las instancias democráticas, al tema de la transparencia, a un Estado de Derecho que garantice el debido, digamos, proceso, y no como señalaba también el presidente Alejandro Giammattei la semana pasada, de que en este momento algunas de esas denuncias prácticamente no parecieran ni denuncias, ¿verdad?, parecieran como inventos, ¿verdad?, pareciera como algo más efímero. Sin embargo, sí es preocupante, principalmente para el caso nuestro, ¿verdad?, la situación nicaragüense y lo que podría esto implicar, como bien señalabas, de una ola de nicaragüenses migrantes hacia Costa Rica. Y de ahí yo creo que un poco también algunas de las discusiones interesantes la semana pasada en materia de integración y apoyos para este tipo de temas. No sé ahí si con Nicaragua tenés algo más, Percy, sino para hablar algún otro tema de América Latina que nos queda todavía bastante. Lamentablemente uno puede imaginarse que por más presión que la comunidad internacional realice, este es un tema que tiene que dilucidarse en las urnas electorales. Pero una y otra están condicionados por el modelo político dictatorial, autocrático, con el que ha llegado digamos, Algo está con tu audio, Percy, no te estamos escuchando y entra como ahora, como un ruido. Ahora sí. perfecto. Bueno, lo que decía es que básicamente, mientras más presión hay por parte de Estados Unidos, estos regímenes tienden a sacrificar a la población civil, a la población de su país. Ellos nunca están mal. Vea las finanzas de Raúl Castro, vea las finanzas de Fidel Castro, ¿verdad? Ellos no están mal, los que están mal es el pueblo y a ellos les vale. El caso de Venezuela. Y así podríamos hablar de muchos países. En Europa, el caso de Bielorrusia, por ejemplo, o también de la misma Rusia. Entonces uno podría plantearse que, como te decía, es parte del manual del dictador, la forma en que Ortega ha actuado. Hace 4 años inventó el tema aquel de que los partidos que se habían dividido o diputados que habían dejado de ser parte del partido de oposición
principal y que se habían separado, se habían independizado, ya no podían estar en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Daniel Ortega domina, como vos lo decías, cada uno de los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, fueron expulsados los diputados, compró 50 tanques a los rusos y no sé cuántas lanchas artilladas, cuántas armas, etcétera, desestabilizó militarmente a la región, así que difícilmente a través del fantasma de la guerra Nicaragua volverá a su cauce, tendrá que ser por la vía electoral. Pero mientras tenga la manipulación del sistema a este grado de tomar a cuatro precandidatos y encarcelarlos, la comunidad internacional le dice que no lo haga, que lo suelte y encarcela además de los cuatro a no sé cuántos más, hasta llegar a 11, ¿verdad? 5, 6, 7 más. No, eso no puede ser. Es decir, algo así como me importa a mí lo que dice la comunidad internacional, sigo haciendo lo que quiera porque yo soy el presidente, estoy bien y no me importa el pueblo. Eso es lo que uno siente. Eso es lo que uno siente y desgraciadamente se está replicando en otros países de América Latina. Así es, muy lamentable y como te decía, ojalá que desde la comunidad internacional pueda articularse algunos esfuerzos principalmente para poder llevar un poco más de paz y digamos, y tranquilidad al pueblo nicaragüense en ese, digamos, en ese contexto. Incluso dejo ahí una pregunta para otro programa que hoy hacía Antonio Barrios, quien ha estado aquí con nosotros en el programa con otros temas, pero que a raíz de este tema de Nicaragua decía él que si lo que se necesitará en Nicaragua es otro Bogotazo, ¿verdad? Que si necesitaremos alguna manifestación similar a las que se están dando en Bogotá para que realmente se pueda ver el cambio. Será definitivamente un tema por analizar. Pero esto, digamos, creo que en esto convulso, ¿verdad? Que está un poco la región de Centroamérica, ya habíamos hablado un poco de todo el tema con El Salvador, ¿verdad? Y algunas de las decisiones de Bukele para destituir a los magistrados, ¿verdad? La mayoría en la asamblea, etcétera. En este escenario, ¿verdad? De esta Centroamérica que está también siendo cuestionada, el caso de Honduras, ¿verdad? Detenido el hermano del presidente Juan Orlando en Honduras, bueno, está detenido en Nueva York y que también ha acusado, ¿verdad? De alguna manera ha querido salpicar al presidente hondureño. Hay una visita del secretario de Estado a la región, ¿verdad? Anthony Blinken visita Costa Rica en el marco de estas, digamos, en el marco igual de reuniones previas al SICA para reunirse con la región y hablar de algunos temas importantes con el presidente Carlos Alvarado. ¿Será, Percy, de alguna manera ya también esa reactivación diplomática que se está haciendo por parte de los Estados Unidos, no solo para un país como Costa Rica, que durante esta administración ha tenido ahí un rol tibio, ¿verdad?, con respecto a la relación de los Estados Unidos y en algunos casos acercándose más a China, que evidentemente recordarás en la visita de Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de la administración de Donald Trump, cuando nos visita, hace ahí una especie de jalón de orejas, ¿verdad? De por qué nos estamos acercando tanto a China y no tanto a los Estados Unidos y ahora pareciera que en la misma agenda del presidente Biden está nuevamente la región centroamericana y de ahí la visita de Anthony Blinken para con la región, pero que también de alguna manera se está previendo algunas acciones, digamos, a futuro contra el tema en Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador, el tema en Honduras, ¿verdad? Elecciones para Guatemala. Es decir, hay una serie, digamos, de temas que podría estar poniendo a Centroamérica en la mirada de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión de esa visita del secretario de Estado a la región, pero por supuesto iniciando con Costa Rica? Un tema muy interesante y bueno, uno en estas reuniones eh, de los enviados de las superpotencias, uno nunca sabe qué están negociando detrás de qué. Eso me lo decías vos en una ocasión, precisamente cuando vino el anterior jefe de la diplomacia estadounidense. Pero yo creo más bien que Estados Unidos tiene un problema entre manos con América Latina o con Centroamérica y con México que no ha logrado solucionar y que se va a convertir sin duda
en un dolor de cabeza para Biden, y es el tema de la migración. Para mí, la visita de Blinken tuvo que ver con allanarle el camino a Harris y con tomar algunas decisiones o presionar a los gobiernos de México y Centroamérica con temas de migración, con temas de seguridad. Me parece que por ahí anduvo el asunto, más que eh, un acercamiento, digamos, geopolítico, eh, porque ya los países están sumamente decantados a favor o en contra en la OEA de una posición u otra de los Estados Unidos. Entonces, convencer a Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Porque era una de las reuniones que tenía Blinken con los representantes de la CA. La reunión se llevó a cabo acá en San José, habían representantes de México, de Centroamérica, de Belice y de República Dominicana, Panamá. El SICA y México, bueno, donde hay una preocupación principalmente por el foco de la migración. ¿Cómo frenar esa migración forzada? Lo que pasa es que te voy a contar, y perdona que me adelante a hablar de Harris, me da a mí la impresión que el papel de jefe de la diplomacia lo jugó Blinken, pero lo jugó como el bueno y Harris como la mala, debiendo haber sido al revés. Es decir, normalmente la visita de un vicepresidente de Estados Unidos es para anunciar cooperación, es toda amabilidad, y el secretario de Estado a lo que llega es a presionar, ¿verdad? Primero presiona y después la otra persona llega, digamos, como a anunciar la cooperación. Pero en este caso yo no lo percibí así. Es decir, llega Blinken planteando el tema de la migración, pero hace anuncios acerca de la cooperación, ¿verdad? Entonces, dice que probablemente Biden va a anunciar un plan para distribuir 80 millones de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, que probablemente Centroamérica va a ser parte de ese proceso. Anuncia que está en una alianza para frenar el cambio climático, que se debe trabajar mucho la migración forzada. Por supuesto que habla de que el Departamento de Estado está interesado en temas de seguridad y cómo hacer que los países sean más estables en la región y más seguros, pero no se concentran en eso, se concentran también en algunos procesos de cooperación multianual para Centroamérica que lo plantean por 4 billones de dólares para hacer frente a qué? A la migración irregular. Entonces, cuando vos ves que la cooperación, ¿verdad? Y que toda la parte diplomática está orientada eh, más que a un tema geopolítico, a un tema migratorio, vos decís, bueno, aquí lo que están buscando es socios para arreglar el tema de la migración. Y contra esos 4.000 billones, pues solamente hablan de unos 300 millones, poco más, para lo que es seguridad alimentaria y asistencia a comunidades vulnerables en Centroamérica, a partir de todo lo que fue el paso de los huracanes, por ejemplo, ETA y OTA. Entonces pareciera que de eso nada viene para Costa Rica. Al final puede quedarse en el Triángulo Norte y parte en México. Pero ahí es donde Blinken me parece que habló de cooperación, pero uno no lo vio haciendo el trabajo sucio que debería de hacer el jefe de Estado y no la vicepresidenta, que es dar los mensajes, digamos, más golpeados que sí daría Harris. Sí, ahí ha sido, digamos, interesante, ¿verdad? Los temas han sido los temas históricos, ¿verdad? Los temas tradicionales entre Costa Rica y Estados Unidos y entre, por supuesto, Estados Unidos y la región. Estamos hablando de promoción de la democracia, del buen gobierno, del respeto a los derechos humanos, temas de seguridad, prosperidad y, como bien señalabas, medio ambiente y cambio climático. Y decía Blinken en las distintas reuniones que participaba que estos son, digamos, los grandes retos conjuntos en la región, ¿verdad? En la zona, en que en esto Costa Rica es, digamos, un aliado estratégico para los, digamos, Estados Unidos y que es un aliado incluso estratégico a nivel latinoamericano.
Y esto, digamos, creo que es un tema, digamos, interesante, ¿verdad? Que inicie su gira por América Latina y que la inicie, digamos, en Costa Rica y que a partir de ahí sea, digamos, en esta línea. Yo creo que hay un espacio, Percy, no sé si así, digamos, se habrá visualizado, pero Costa Rica debe de tener una estrategia más clara en términos de su relación con Estados Unidos y con las demás potencias, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, pareciera que la agenda tanto de Harris como de Blinken versaba en su columna vertebral sobre temas migratorios, ¿verdad? Costa Rica ha sido un país de tránsito y un país con crisis, digamos, migratoria. No podemos olvidar la cantidad de cubanos, ¿verdad? Y africanos que tuvimos varados en nuestra frontera norte antes de la pandemia y que aún en estos días, en medio del marco de pandemia, hemos tenido también grupos, ¿verdad?, de personas migrantes, digamos, en el país y que de ahí la importancia de contar también con recursos para poder atender, digamos, las distintas necesidades. Yo coincido, digamos, con vos en que Blinken definitivamente viene como a tratar de preparar el camino a Kamala Harris, pero, ¿verdad?, da la impresión entre el discurso de Kamala en Guatemala y en México, ¿verdad? Como descoordinado con la visita, digamos, de Blinken, como que habían dos agendas, ¿verdad? En materia de política exterior. Y creo que eso es un tema, digamos, interesante de analizar. Es importante que la región deje o busque la forma de que Estados Unidos deje de verlo sencillamente como eso, ¿verdad? Como un centro, ¿verdad? O el origen de la migración, sino que se pueda, digamos, también trabajar en algunos otros megaproyectos, porque hemos dicho en otros momentos acá en Pulso Global que América, digamos, Central es, digamos, requiere de apoyos, digamos, y de temas para reformas estructurales, ¿verdad? Es decir, los centroamericanos que están migrando lo están haciendo porque definitivamente no están encontrando en sus países de origen oportunidades que les permitan salir de la línea de pobreza, que les permita generar, digamos, obtener por empleos de calidad, que les permita tener acceso a educación, etcétera. Y a esto sumémosle, ¿verdad? Tema de violencia, tema de crimen organizado, grupos de narcotráfico, pandillas, ¿verdad? Etcétera. Y es necesario que ese trabajo en estos proyectos, ya que se habla de cooperación, ¿verdad?, vayan también enfocados no a efectos paliativos, sino definitivamente a mejoras más estructurales en la, digamos, en la región. Lo que pasa es que, por supuesto, lo hemos dicho en este programa hoy, avanzar en esa materia va a ser muy, digamos, muy complejo cuando tenemos gobiernos que cada vez van deteriorando más la institucionalidad democrática en la región. Y ahí entonces aprovecho, Percy, para hacer la pregunta de Jorge Vargas, porque ya nos va quedando poco tiempo, y dice, refiérense por favor a las políticas de China y Rusia que implementan en América Latina bajo la actual coyuntura de la pandemia para consolidar sus intereses geopolíticos y los matices de ambas políticas, así como la reacción de los Estados Unidos ante tales programas. Yo ahí, digamos, y no sé si lo compartís, creo que algo importante en esta dinámica, y así creo que lo refleja la visita de Blinken, ¿verdad? Y de Kamala Harris a Centroamérica, es que ha habido en los últimos años, ¿verdad? Y principalmente en la administración de Donald Trump, un acercamiento importante de China y de Rusia a América Latina, ¿verdad? Esa diplomacia de las mascarillas que habíamos hablado en su momento, la diplomacia de las vacunas, ¿verdad? Es decir, China ha ido ocupando y llenando espacios en América Latina, en particular en América Central, que los Estados Unidos habían dejado vacíos en la administración de Donald Trump. Sin embargo, aquí es importante esto último que estaba mencionando antes de leer la pregunta, y es la importancia que nuestros países tengan estrategias claras de cómo van a manejar esas relaciones, porque no es una presencia de Estados Unidos ahora solo de llenarla por llenarla, ¿verdad? Es decir, para que China dividir o minimizar la influencia de China en la región, vamos a ir a acercarnos a dar algunos recursos para temas migratorios. Es decir, tenemos que buscar la forma como región centroamericana de ver a estos dos, digamos, aliados de la región de formas que estratégicamente nos permitan poder avanzar en, digamos, las distintas áreas en las que estamos nosotros, digamos, tratando de desarrollar. No sé cuál es tu percepción y respuesta a esta pregunta de Jorge Vargas. Bueno, yo creo que el comercio, las relaciones de soft power han sido, digamos, muy impresionantes a partir de hace unos años.
en que China viene donando millones de colones, el caso de Costa Rica con el Estadio Nacional, con las patrullas chinas, el tema del comercio, si nosotros empezamos a ver empezamos a ver una China distinta, eh, eh, con, con una presencia importante en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Mercosur, en el CARICOM, en el Pacto Andino, como observador incluso en la OEA. Bueno, a mí me sorprendió la cantidad, digamos, de acciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que era el banco regional, el Banco de América del continente. Y bueno, ahí está China. Ahora, ¿qué exporta China a América Latina? China le exporta textiles, importa calzados, de allá se trae electrodomésticos, se trae maquinaria semipesada, pero ¿qué importa China? Eso es lo que exporta hacia acá, pero ¿qué importa? ¿Qué se lleva China de América Latina? Del Mercosur, en Sudamérica se lleva la soya, ¿verdad? Se lleva la soya. De Uruguay se lleva la lana. De Brasil se lleva el hierro. De Perú también el hierro. De Chile el cobre. De Perú la harina de pescado. De México el maíz, por ejemplo. Entonces, cuando uno empieza a plantear el aporte, digamos, la relación comercial con China, se da cuenta que es una relación como la que América Latina tenía con las viejas potencias europeas antes del siglo, a principios del siglo XX e incluso en el siglo XIX. ¿Cuál era? Era que básicamente pues nos mandaban chucherías y de nuestros países se llevaban, había una extracción de los recursos minerales y agrícolas principales. Entonces, a mí eso siempre me preocupa. Es algo de lo que a mí siempre me ha sorprendido con el caso de China, pero hemos hablado de este tema en otros programas. En este programa yo quisiera retomar, Gerald, en un minuto, simplemente expresar que a mí también me pareció ver dos Kamala Harris distintas o con discursos distintos, mejor dicho. Una en México y otra en Guatemala. Mira, en México a mí me pareció que el discurso era un discurso entre socios. Era una reunión con López Obrador donde se estaba planteando una red de apoyo de unos 130 millones en los 4 años para fortalecer el tema de derechos laborales de los trabajadores, pero siempre y cuando se lograra frenar la migración en Centroamérica hacia el norte. Es decir, de nuevo, en la visita de Harris a México, vemos el tema de la migración. ¿Cómo lo iban a hacer? Bueno, firmaron cartas de entendimiento, hablaron sobre promover el desarrollo, algunos de los elementos que vos ya planteaste, y frenar la migración desde el Triángulo Norte, es decir, desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Plantearon temas muy claros que en Costa Rica yo no los vi planteados por Blinken. Por ejemplo, apoyo a las cadenas de valor rurales, en cacao, en café, en ecoturismo, en misiones de desarrollo comercial, en proyectos de infraestructura, ¿verdad? Pero Harris decía, es que el tema de la migración es un tema complejo de larga data y generacional, ¿verdad? Que en 2 días no se van a resolver, decía ella. Pero el trato con México fue un trato de cooperación, ¿verdad? Vamos a garantizar la cooperación en migración, vamos a reactivar el famoso, el DIAN, el Diálogo Económico de Alto Nivel, el famoso grupo convenio con Estados Unidos, vamos a apoyarlos económicamente para que los funcionarios mexicanos puedan resolver sus 82,000 casos de personas desaparecidas. Y al final hubo reuniones con los grupos de mujeres. Pero en Guatemala el discurso de Harris fue distinto. No vengan, de una vez, ¿verdad? Ahí no estaba con un socio, ahí la relación era totalmente asimétrica, ¿verdad? Un discurso claro, concreto, no vengan, de una vez, no vengan, ¿verdad? Le llovió críticas por decir eso. Con un discurso además, vamos a mandar a los oficiales de seguridad a las fronteras.
nuestra cooperación va a ser una cooperación táctica en el tema de seguridad. Estamos contra la corrupción y bueno, el gobierno de Yamatei, ahí digámosle, eso le pega duro. Se planteó que si era necesario apoyar un organismo independiente judicial tipo CICIG, ¿verdad? Que fue expulsada por Guatemala, ¿para qué? Un par de años, si acaso, entonces no sé si me ubico, es decir, o si me explico. Uno fue el discurso que mantuvo con México, que a mí me pareció más de socio, y otro con Guatemala, y además más de cooperación y migración, y el otro siempre en el tema de migración, pero muy tajante, ¿verdad? No vengan, la cooperación es para la seguridad y es contra la corrupción, ¿verdad? Pero no vi tampoco el tema de los proyectos. Bueno, ¿y cuáles proyectos son los que van a apoyar? Aunque en las dos reuniones ella terminó reuniéndose con grupos de mujeres. Bueno, lamentablemente ya se nos acabó, ahora sí, te pasamos hoy el tiempo, así que más bien disculpas a controles, pero bueno, nos quedan temas en el tintero, así que hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Esto fue Pulso Global. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas en nuestro Facebook. Agradecemos a todos quienes nos han observado, nos han acompañado, siempre nos acompañan, a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Editorial Iskandé y Gráfica Creativa, a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Alán en redes sociales, a Andy Torres en controles. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.